Vamos a trabajar el tema ángulos de depresión y ángulos de elevación, tema 1.9 y 1.10. Para dar inicio, vamos a ver el siguiente video. Si observaron en el video, ¿qué es lo que debo de entender? Si un observador se encuentra por encima de un objeto, el ángulo que se forma entre una línea horizontal imaginaria y la línea de división hacia el objeto se le llama ángulo de depresión. Quiere decir que si la mirada del observador se encuentra hacia abajo, se va a formar un ángulo de depresión. Por otra parte, si un observador se encuentra por debajo de un objeto, al ángulo que se forma entre una línea horizontal imaginaria y la línea de división hacia el objeto se llama ángulo de elevación. Es decir, que si el observador dirige su mirada hacia arriba en un objeto, se va a formar un ángulo de elevación. Vamos a ver entonces los siguientes videos para aclarar más y hacer los problemas iniciales. En esta segunda parte aplicaremos las razones trigonométricas a situaciones de la vida real. Si no has visto la parte 1, te invito a que lo veas. Puedes encontrarlo en la parte de la descripción. El siguiente problema lo resolveremos de forma similar al de la parte 1. Por ello, no vamos a entrar en detalles de los pasos que ya se explicaron antes. Pausa el video para leer el problema detenidamente. Lo primero que se debe de hacer en esta parte de aplicación, porque esta parte es de aplicar, hacer problema, y lo primerito que debemos de hacer es leer muy bien el problema para poder entender y hacer un bosquejo. Por ejemplo, en este ejercicio ya viene un dibujo que nos va a ayudar a ubicar los datos y identificar qué es lo que nos están pidiendo. ¿Qué es lo que dice el problema? Un fotógrafo profesional desea tomarle una foto a una granja que observa desde un globo. Quiere decir que el fotógrafo se encuentra acá en este globo y él está dirigiendo su mirada hacia abajo, que está a una altura aproximadamente de 475 metros del suelo. Quiere decir que el globo está a partir del suelo a 475 metros y a una distancia de 850 metros de la granja. Quiere decir que desde aquí de donde anda el fotógrafo está a una distancia a la granja que se encuentra aquí de 850 metros. Vea qué importante es el dibujo, identificar qué es lo que me están dando. ¿Cuánto mide el ángulo θ si la línea punteada es horizontal? Entonces, desde luego, el observador se encuentra acá, tiene un ángulo de depresión, ¿verdad? Porque está viendo hacia abajo. ¿Ya lo has leído? Pasemos a resolverlo. Pongamos atención a algunos detalles claves, como la altura a la que se encuentra el globo, su distancia a la granja, el ángulo del cual queremos conocer su medida, que en este caso también lo denotaremos con la letra θ. Entonces, para responder a la pregunta, primero etiquetamos los vértices del triángulo que se forma. Como la línea punteada es paralela al segmento AB y los ángulos alternos internos entre dos rectas paralelas son iguales, entonces el ángulo CAB es igual a θ. En este caso conocemos. Es decir, que este es el ángulo de depresión, este ángulo es igual a este. Entonces se hace como un reflejo porque este ángulo no lo puedo medir. Entonces este ángulo es igual a este.
Tenemos la medida del ángulo opuesto relativo al ángulo teta y de la hipotenusa del triángulo. Entonces podemos utilizar la razón trigonométrica seno, sustituyendo. Vaya, observemos que lo que quiere el problema, porque aquí nos dice cuánto mide el ángulo teta. Este no se puede calcular, por lo tanto, establecemos que este ángulo es igual a este, que está dentro del triángulo. Por lo tanto, nuestro objetivo es encontrar este ángulo teta, que va a ser el mismo valor de este. Entonces, vienen ustedes y como yo necesito encontrar este valor, utilizo los lados que ya me dan. ¿Y cuáles me dan? Me da cateto opuesto y me dan la hipotenusa. ¿Por qué la hipotenusa? Porque la hipotenusa es la que va al frente del ángulo de 90 grados. ¿Qué razón trigonométrica me relacionaría cateto opuesto y hipotenusa? Es la función seno, para poder utilizar los valores que ya me dan. En la ecuación anterior, los valores de la altura a la que se encuentra el globo y su distancia a la granja, tenemos que seno de teta es igual a 475 sobre 850. Utilizaremos la calculadora para encontrar el valor del ángulo, por lo que presionamos los siguientes botones: Shift, seno inverso, paréntesis, 4, 7, 5, entre, 8, 5, 0, paréntesis, igual. Cada vez que ustedes quieran encontrar ángulo, que es este teta, porque es el que le están pidiendo, usted va a hacer función inversa de la que le dan acá. Entonces, viene usted, como quiere dejar sola teta, seno lo pasa para acá, pero le va a escribir seno inversa. Es por eso que se presiona la tecla Shift. Entonces, seno inversa de 475 entre 850. Y ese le va a dar el valor del ángulo. Observemos que el valor del ángulo es de 34 grados aproximadamente. Es decir, teta es aproximadamente igual a 34 grados. Si un observador se encuentra por encima de un objeto, el ángulo que se forma entre una línea horizontal imaginaria y la línea de visión hacia el objeto se le llama ángulo de depresión. Por ejemplo, el ángulo teta que aparece en el dibujo del problema es un ángulo de depresión. ¿Puedes encontrar otras situaciones donde haya un ángulo de depresión? Aquí finaliza la parte 2. Ahora puedes realizar el problema. Ahora veamos el video del ángulo de elevación. Sigamos con la tercera parte del video. Pausa el video para leer detenidamente el problema. Ya lo has. Veamos qué dice el problema y hay que hacer un bosquejo de ello. Un guardabosque quiere calcular la altura de un árbol y para ello se coloca a 7 metros de la base del árbol y observa la punta de este con un ángulo de 74 grados. Si la altura del guardabosque es de 1 metro, ¿cuál es la altura del árbol? ¿Has leído? Pasemos a resolverlo. Para responder a la pregunta, vamos a leer nuevamente algunas partes del problema y nos apoyaremos de un dibujo para comprender mejor la situación y encontrar más fácilmente una respuesta a la pregunta. Iremos haciendo el dibujo a partir de la lectura del problema. Un guardabosques quiere calcular la altura de un árbol. Y para ello se coloca a 7 metros de la base del árbol y observa la punta de este con un ángulo de 74 grados. Si la altura del guardabosques es de 1.6 metros, ¿cuál es la altura del árbol? Primero, observemos qué importante es leer el problema, hacer mi dibujo y luego ir colocando los datos que me da el problema.
Por ejemplo, aquí el guardabosque quiere calcular la altura de un árbol. Vienen ustedes y dibujan el árbol. Y para ello se coloca a 7 metros de la base. Quiere decir que a partir de aquí el guardabosque está a 7 metros. ¿Y por qué la línea va hacia acá? Porque estos 7 metros es lo mismo que están de acá de distancia, pero esto se ocupa hacia arriba para formar el triángulo. Y se observa la punta de este con un ángulo de 74 grados. Quiere decir que este guardabosque está viendo la punta del árbol y por ley su mirada está hacia arriba. Y se forma un ángulo de elevación de 74 grados. Si la altura del guardabosque es de 1.6 metros, entonces aquí tenemos la altura del guardabosque. ¿Cuál es la altura del árbol? Quiere decir que mi trabajo va a ser encontrar la altura del árbol. Pero intenta encontrar la altura por tu cuenta. Puedes pausar el video para tomarte el tiempo que consideres necesario. ¿Ya lo has intentado? Bueno, comprobemos tu respuesta. Observamos que en el dibujo podemos formar el triángulo rectángulo de color azul. En este problema debemos encontrar la altura del árbol, lo cual haremos encontrando la medida de este lado y le sumaremos 1.6 metros, que es la altura del guardabosques. Es decir, la distancia que hay entre la línea punteada y el suelo, obteniendo así la altura. Entonces, para responder a la pregunta, primero etiquetamos los vértices del triángulo que se forma. Por el dibujo, observamos que el lado AB es igual a 7 metros y que el ángulo que se forma entre los lados CA y AB es igual a 74 grados. Como deseamos conocer la medida del segmento BC, es decir, el lado opuesto del triángulo trazado, entonces se necesita relacionar el lado adyacente con el opuesto. Observemos que aquí su objetivo es encontrar la altura del árbol, pero el triángulo se forma hasta acá. Entonces yo quiero encontrar esta parte nada más por ahorita, ¿verdad? Esta parte que es hasta donde llega el triángulo. ¿Qué razón trigonométrica me relaciona este lado con este si yo necesito la altura? Entonces, cateto opuesto sobre adyacente, que sería la tangente. Entonces podemos utilizar la tangente. Sustituyendo en la ecuación anterior los valores de la medida del ángulo y la distancia del guardabosques al árbol, tenemos que tangente de 74 grados es igual a BC sobre 7. Si se fija aquí, quiere uno de los lados, no necesita ángulo porque ya se lo dan. Entonces mi trabajo va a ser encontrar el lado BC. La tangente de 74 es igual a cateto opuesto, que es BC, sobre adyacente, que es 7. Por lo tanto, debemos despejar a BC. Pasamos a multiplicar al 7 al otro miembro de la ecuación. Tenemos que BC es igual a 7 veces la tangente de 74 grados. Para calcular el valor de BC, utilizaremos nuevamente la calculadora. Recordemos que la calculadora debe estar configurada en grados y es recomendable siempre verificar esto antes de usar razones trigonométricas. Para comprobar que la calculadora está en grados, debes observar que aparezca la letra D. Esta letra corresponde a la palabra grados en inglés, degree. Bueno, para realizar el cálculo presionamos las siguientes teclas. 7 por tangente 7, 4 igual. Observamos que el valor del lado es 24.4 metros aproximadamente. Es decir, BC es aproximadamente 24.4 metros.
Al valor de BC hay que sumarle el 1.6 metros que representa la altura del guardabosques, por lo que la altura del árbol es aproximadamente 24.4 más 1.6, que es... Observe por qué se ha sumado, porque la altura 24.4 solamente es de BC hasta aquí, pero el árbol, acuérdense que está sobre el suelo. Entonces, este pedacito que ustedes ven acá, que es el que le falta, yo sumo el 1.6, que es la altura del hombre que está desde el suelo. Por eso es que se suma, porque BC solamente es este pedazo. Pero a mí me piden la altura del árbol, quiere decir que todo, ¿verdad? Entonces, debo de sumar la altura BC más la altura del hombre. Igual a 26 metros. Si un observador se encuentra por debajo de un objeto al ángulo que se forma entre la línea horizontal imaginaria y la línea de visión hacia el objeto, se le llama ángulo de elevación. Por ejemplo, del dibujo del problema, el ángulo de elevación es el ángulo CAB. ¿Puedes encontrar otras situaciones donde hay un ángulo de elevación? Aquí finaliza la parte 3. Ahora, pues... Observando los videos anteriores, tenemos la de ángulo de depresión y ángulo de elevación. Si la mirada del observador es hacia arriba, el ángulo que se forma es de elevación. Y si la mirada del observador es hacia abajo, el ángulo que se forma es de depresión. Tenemos estos ejercicios que son los que vamos a trabajar y es necesario que utilicemos, ¿verdad? Lo primero que es para resolver un problema, leer el problema hasta entenderlo. Paso 2, hacer un dibujo o un bosquejo donde ubique los datos del problema. Y paso 3, resolver. ¿Y qué resolver? Utilizar la razón trigonométrica dependiendo lo que me pide el problema. Por ejemplo, aquí tenemos estos dos primeros, ustedes cuando lo dibujen van a ver que les van a dar ángulo de depresión y estos otros dos van a ser de ángulo de elevación. En algún examen o alguna pregunta no le identifica cuándo es de elevación y cuándo es de depresión. Eso lo va a determinar usted con su dibujo. Por ejemplo, aquí del faro. Un faro tiene 75 pies de altura y desde la punta de este se observa un bote. Vemos aquí el faro y entonces como desde acá, desde la punta del faro está observando al bote, por ende es un ángulo de depresión. Veamos los ejercicios. Vamos a resolver el número 1, que es el del faro. Lo primero que deben de hacer ustedes es este dibujo. Hay problemas, por ejemplo, el 2 y el 3 que no traen dibujo. Entonces, vamos a resolver solamente el 1 y el 2. Y como no traen dibujos, tienen que hacerlos ustedes, ¿verdad? Y seguir los pasos que dice el problema. Entonces, me dice que un faro de 75 pies de altura, quiere decir que esta altura del faro es 75 pies, y desde un punto de este se observa un bote. El bote se encuentra acá. El bote se encuentra acá. Entonces, hay alguien que lo está viendo a este bote. De modo que el coseno del ángulo es de 4/5. Es de 4/5. Este ángulo de depresión, pero como este es el mismo ángulo de este, porque aquí es donde vamos a formar el triángulo, que aquí lo he sacado ya. Aquí se forma un triángulo que es este que ustedes pueden observar que se hace con respecto a la torre y con respecto al bote. Entonces, como dentro del triángulo el ángulo que queda es este, entonces este es el mismo. Por lo tanto, lo escribo aquí. Cuando ya me dice qué tan lejos está el faro de acá, del faro y el bote. Entonces quiere decir que mi trabajo va a ser encontrar esta distancia. Teniendo ya ubicados los datos, ¿qué es lo que sé? Bueno, sé la altura del faro y sé la medida de este ángulo.
que me dice que el coseno de ella es de 4/5. Veamos aquí el proceso. Cuando ya hice mi dibujo, vengo y elaboro o aplico la razón trigonométrica. Pero como me dice que el coseno es igual a 4/5, vienen ustedes y usan la calculadora. Como ustedes quieren saber el valor del ángulo, lo que hacen es presionar Shift o seno inversa de 4/5. Aquí lo escribo yo y eso le va a dar 36.9. Teniendo eso, ya usted ya sabe cuánto vale ese ángulo. Y ese ángulo entonces vale 36.9. ¿Qué valdría este ángulo? Ahora que ya tengo eso, quiero saber esta distancia. ¿Y por qué hice este paso? Porque como solamente me decía que el coseno, uno de los datos que el coseno era 4/5, por lo tanto debo de saber cuánto valía este ángulo, porque entonces solo hubiese tenido 75 pies. Entonces en sí el trabajo es encontrar esta distancia del barco al faro. ¿Cómo la vamos a encontrar? Tengo cateto opuesto y adyacente. ¿Qué razón trigonométrica relaciona opuesto y adyacente? Sería la tangente. Por lo tanto, la tangente sería ¿cuánto? La tangente sería cateto opuesto, que sería 75 sobre AB. Como mi objetivo es encontrar el valor de AB, lo que voy a hacer es un despeje. A AB lo paso al otro lado a multiplicar, pero como yo a B la quiero dejar sola, esta voy a pasarla a dividir. Quiere decir que ustedes lo que van a hacer es un despeje. Por lo tanto, AB va a ser igual a 75 entre la tangente de 36.9 y eso les va a dar aproximado 99.9. Por lo tanto, la distancia del barco al faro es de 99.9 de distancia, en pies. Aquí está. Por lo tanto, el bote está a 99.9 millas del faro aproximadamente. Y eso es lo que ustedes estarían haciendo. Lean bien el problema y luego empiecen a resolver. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer el 1. Un guardabosque que debe entrenar a un nuevo equipo de madereros para calcular la altura de los árboles. Como ejemplo, ella camina a 12 metros de la base de un árbol. Aquí he dibujado un árbol y el guardabosque camina, dice, 12 metros a partir del árbol, ¿verdad? Entonces, este es el árbol y ella camina hacia acá. 12 metros. Entonces, aquí escribo 12 metros de la base del árbol y estima que el ángulo de elevación, quiere decir que como aquí está el guardabosque y ve hacia arriba del árbol, quiere decir que por ello es un ángulo de elevación y lo ubico acá donde ustedes lo ven. Es de 70 grados. ¿Qué es lo que me está pidiendo el problema? La altura del árbol. Quiere decir que yo voy a calcular esta parte. Ahora, simple y sencillamente, ustedes identifican qué razón trigonométrica relaciona cateto opuesto y adyacente. ¿Por qué? Porque el opuesto acá de 70 es h y el adyacente es 12 metros. Entonces sería la tangente. Tangente de 70 es igual a cateto opuesto, que es h, sobre adyacente, que es 12. Ahora, el trabajo de ustedes es dejar sola h. Por lo tanto, pasa a multiplicar a 12 por la tangente de 70 y ya le queda h sola. Y esto lo hace en su calculadora. 12 por la tangente de 70 le va a dar 33. Por lo tanto, la altura de este árbol es aproximadamente 33 metros. Aquí necesita sumar, ya no, porque el árbol cabal, el guardabosque caminó en la altura del suelo, ¿verdad? Entonces allí cabal me da desde donde se distancia del árbol y el guardabosque. Ahí no necesita sumar. Entonces no siempre se va a sumar, sino que dependiendo el problema que me dan. Quiere decir que a ustedes ya solamente les queda resolver, porque el 3 no lo vamos a resolver, solo que usted guste estar practicando. Acuérdense que los problemas es práctica.
vamos a resolver que usted me va a entregar el ejercicio 2. Lo lee, hace su dibujo y lo resuelve. Luego de estos ejercicios va a ser el número 2. Lo vuelve a leer despacio, hace su dibujo y lo empieza a resolver. Y eso sería todo sobre este contenido.